Bueno, buenas tardes a todos. Estamos comenzando con la defensa de la tesis doctoral de Vanina Lanavere, una tesis sobre meteorología del espacio, cuyo director es Sergio Dasso, y el jurado está compuesto por los doctores Marcelo López Fuente, investigador del CONICET en el IAFE, la doctora Laura Morales, también investigadora del CONICET en el INFIP, y Francisco Azpilicueta, investigador CONICET en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, entonces, sin más, te invito, Vanina, a comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. El título de mi tesis y de esta charla es Eventos extremos en meteorología del espacio, causas, efectos y monitoreo operativo. Esta charla va a estar organizada en una primera parte, en donde voy a presentar la motivación, el por qué se decidió realizar este trabajo en temas de meteorología del espacio, y vamos a definir los objetivos, general y específicos. Una segunda parte, en donde voy a presentar los distintos objetos de estudios realizados en esta tesis, en particular las nubes magnéticas, con un enfoque en la torsión de las líneas de campo magnético, luego los cinturones de radiación de Van Allen, con énfasis en los flujos extremos y electrones, y en meteorología del espacio, donde presentamos productos operativos. Por último, se presentan las conclusiones, resumen y trabajo futuro. Entonces, para la motivación, nos preguntábamos qué estudia la meteorología del espacio. Esto describe y estudia las condiciones variables en el Sol y del medio interplanetario, que incluye el sistema terrestre y otros planetas, en toda una cadena de procesos que incluye el Sol, el medio interplanetario, la magnetósfera, la ionosfera y la alta atmósfera. ¿Y el por qué decidimos hacer un trabajo en temas de meteorología del espacio? Bueno, básicamente porque estos eventos pueden afectar las tecnologías, tanto en el espacio como en la superficie, y así como la vida del ser humano en el espacio. Y en especial énfasis en eventos extremos, porque justamente son los eventos extremos los que pueden afectar las comunicaciones satelitales en la aviación, interrumpir la distribución de la red eléctrica, entre otros. Entonces, vamos a considerar como principal causa de eventos de meteorología del espacio aquellos originados en el Sol, que pueden tener sus efectos en la Tierra. Los más conocidos son las auroras polares, pero también puede afectar la población de partículas energéticas atrapadas por el campo geomagnético, y también, como comenté anteriormente, puede afectar las tecnologías tanto en el espacio como en superficie, entonces, en la comunicación de aviación. Y es por esto que distintas organizaciones, como la Organización Meteorológica Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional, han impulsado en los últimos años el monitoreo y alerta ante eventos extremos. Esta tesis, y esta charla también, tiene dos enfoques: un enfoque en la investigación, donde van a presentarse datos, metodologías y resultados en temas de nubes magnéticas y cinturones de Van Allen, y un enfoque operativo, donde voy a comentar el trabajo realizado en temas de meteorología del espacio operativo. Esta relación que hay entre la investigación hacia el operativo y el operativo hacia la investigación es lo que se conoce como Research to Operations to Research. Entonces, con los objetivos de esta tesis es avanzar en el conocimiento en temas relacionados con la meteorología del espacio, en particular eventos extremos, y en las capacidades que tiene Argentina para alertar ante estos eventos. Es decir, como comenté anteriormente, se estudia la meteorología del espacio desde un enfoque científico como operativo. Y los objetivos específicos son estudiar las nubes magnéticas como principal causa de estos eventos extremos, con especial énfasis en la configuración magnética, estudiar los flujos extremos de electrones en el cinturón de radiación exterior de Van Allen, como consecuencia de estos eventos extremos en meteorología del espacio, y por último, consolidar conocimiento y know-how que permita realizar advertencia regional en temas de meteorología del espacio desde nuestro país. Entonces, comenzando con las nubes magnéticas,
¿sí? Vamos a definir primero qué son las eyecciones coronales de masa. Son estas grandes estructuras que se eyectan del Sol con gran cantidad de masa y de campo magnético. Y estas estructuras ya han sido estudiadas hace varios años, ¿sí? Entonces, acá se muestra un esquema con las principales características de estas eyecciones coronales de masa, que básicamente consiste en un shock, una vaina y la eyecta. ¿Sí? Estas estructuras, cuando viajan por el medio interplanetario, se las conoce como eyecciones coronales de masa interplanetarias y pueden ser observadas por sondas espaciales en el entorno terrestre y obtener información, ¿sí?, de las series temporales de, por ejemplo, la intensidad del campo, la orientación del campo respecto a la eclíptica o la velocidad con la que se desplazan. En esta tesis hicimos especial énfasis en un subgrupo de estas eyecciones coronales de masa interplanetarias conocidas como nubes magnéticas, las cuales están caracterizadas por campos magnéticos relativamente más intensos que el entorno, tener una suave rotación de la dirección del campo magnético y una baja temperatura de protones. Entonces, como comenté, estas estructuras, estas nubes magnéticas, presentan una suave rotación en la dirección del campo magnético, por lo que resulta muy útil aproximar estas nubes como tubos de flujo magnético con simetría cilíndrica, es decir, como una región del espacio con simetría cilíndrica que contiene líneas de campo de forma tal que en la superficie las líneas de campo son paralelas a la superficie. Y cuando estos tubos de flujo presentan una cierta torsión, se las conoce ahora como cuerda de flujo, cuyas componentes ¿sí?, podemos describir del campo magnético en coordenadas cilíndricas en función de la distancia radial al eje, con la siguiente expresión, donde Bφ es la componente azimutal, Bz es la componente axial, y notamos, ¿no?, que depende únicamente de la distancia radial al eje. En esta tesis hicimos especial énfasis en encontrar el perfil de la torsión magnética. Entonces se define, ¿sí?, la torsión como el ángulo que realiza una línea de campo alrededor del eje de la nube por unidad de longitud a lo largo del eje. Un modelo muy utilizado para describir las nubes magnéticas es el modelo de Landquist, que es un modelo magnetostático unidimensional que considera, como vimos anteriormente, una cuerda de flujo con simetría cilíndrica, pero supone además que se encuentra un estado libre de fuerzas. Esto quiere decir que la corriente eléctrica fluye a lo largo de las líneas de campo, y la solución, ¿sí?, del modelo de Landquist está dada por la siguiente expresión, donde B0 es la intensidad del campo magnético a lo largo del eje de la nube, J0 y J1 son las funciones de Bessel de primera especie de orden 0 y orden 1, y alfa corresponde al primer cero de la J0 de Bessel. Entonces, con esta expresión del campo magnético, ¿sí?, recordando la definición de la torsión magnética, podemos obtener una expresión para la torsión magnética con sub L, que utiliza los componentes del campo del modelo de Landquist, y es el cociente entre J1 sobre la distancia real eje por la J0 de Bessel. Esto estaría indicando que la torsión magnética crece hacia los bordes de la cuerda, yendo a infinito en el primer cero de la J0. Y acá este es un esquema representativo de cómo sería la torsión en función de la distancia radial. Entonces, para nuestro estudio necesitábamos de un catálogo de nubes magnéticas. En particular elegimos el catálogo de Lepping porque lo que hace es utilizar el modelo de Landquist para poder definir distintas cantidades físicas de la nube magnética, y además se mantiene como referente en otros catálogos que fueron apareciendo más adelante. Como comenté, ¿sí?, este catálogo presenta un listado de cantidades físicas que son estimadas con el modelo de Landquist, como por ejemplo los ángulos θ y φ, que corresponden a la estimación de la dirección del eje de la nube magnética en coordenadas GCE, el diámetro de la nube magnética, la intensidad del campo en el eje, y una cantidad que vamos a utilizar más adelante, que es la mínima distancia de acercamiento relativa, que básicamente es el cociente entre la mínima distancia de la sonda espacial al eje y el radio de la nube. Los datos utilizados, ¿sí?,
para estudiar las nubes son los obtenidos con la sonda WIN, que fue lanzada en el año 1994, y que bueno, a partir del año 2004 fue ubicada en el punto lagrangiano L1, y esta sonda contiene los instrumentos MFI, ¿sí? Que para obtener información de la magnitud y las componentes del campo magnético, con una cadencia temporal de 60 segundos, en coordenadas GCE, y el instrumento SWE, para obtener información sobre la velocidad del viento solar, con una cadencia temporal de 92 segundos. Existen varias cantidades físicas de las nubes, como por ejemplo el flujo magnético o asimismo la torsión magnética, que son mejor definidas cuando se trabaja en un sistema de referencia solidario a la nube. Por eso se trabajó, ¿sí?, con un sistema de cuerda de flujo, que lo llamamos FR, que se define con la terna de vectores unitarios X y Z, de forma tal que el eje Z es paralelo al eje de la nube, de forma tal que la componente axial es positiva en el centro de la nube, el vector X, de forma tal que la trayectoria rectilínea de la sonda se encuentra en el plano XZ, y por último, el vector Y, que es ortogonal a este plano. Entonces, a partir de esta matriz de rotación, que como podemos ver, dependen básicamente de los ángulos θ y φ, que corresponden al eje, a la dirección del eje de la nube magnética, podemos hacer la rotación, vemos también que depende de gamma, pero gamma también depende de θ y φ. Entonces, básicamente con esos dos valores podemos transformar nuestras componentes del campo magnético de coordenadas GCE a coordenadas FR. Como se puede ver como un ejemplo en la figura acá de la derecha. El catálogo de Lepping consiste en 173 nubes, y el objetivo es quedarnos con una submuestra de estas 173, de forma tal que la rotación sea suave, la rotación, ¿sí?, de las componentes del campo sea suave, y además presente un perfil simétrico. Por eso, de este catálogo, que presenta una cantidad que corresponde a la calidad del ajuste, ¿sí?, siendo Q0 igual 1, que el ajuste de Landquist es excelente bueno, Q0 igual 2 regular, o Q3 malo, reducimos, ¿sí?, la muestra total del catálogo a las de calidad 1 y 2, que lo llamamos Q1, 2, y reduce la muestra a 96 nubes magnéticas, ¿sí? Acá se puede ver cuál es el número de nubes magnéticas a lo largo de los años, y vemos que se encuentran uniformemente distribuidas, eliminando cualquier tipo de sesgo asociado a una fase del ciclo solar. Luego definimos un umbral para el parámetro de impacto, ¿sí?, que sea menor que 0.3. De esta forma, ¿sí?, eliminamos nubes magnéticas con parámetro de impacto muy alto, que lo que estarían haciendo es solamente observar la parte más externa de la nube. Entonces, en un balance de considerar nubes magnéticas con bajo parámetro de impacto y no perder muchos eventos, ¿sí?, se eligió este umbral, lo cual reduce la muestra Q1, 2 a 46 eventos. Y por último, como queremos quedarnos con nubes magnéticas simétricas, se utilizó el parámetro CB, que lo que hace es cuantificar la simetría en el perfil de la magnitud del campo magnético, y nos restringimos con casos, ¿sí?, con asimetría menor que 0.05, lo cual retiene un 80% de las nubes magnéticas de calidad 1,2. Este nuevo conjunto de nubes magnéticas, ¿sí?, tal que son de calidad 1,2, el parámetro de impacto es menor que 0.3 y asimetría menor que 0.05, lo llamamos QBEST, y unas características generales de esta submuestra es que todas las nubes magnéticas presentan una velocidad media dentro de la nube menor que 600 km por segundo, y además corresponden con nubes magnéticas con intensidad del campo menor que 23 nanoteslas. Y esto se debe, sí, a que existe una relación entre la velocidad media dentro de la nube y la intensidad del campo, donde las nubes magnéticas más rápidas presentan campos magnéticos más intensos. Y de vuelta, sí, nuevamente presentamos como la distribución del número de nubes magnéticas, sí, a lo largo de los años. La muestra QBEST se encuentra en naranja, y vemos que se encuentran también uniformemente distribuidas a lo largo de los ciclos solares 23 y mitad del ciclo solar 24. A modo de ejemplo, este es un evento de la muestra QBEST,
en donde podemos notar que dado que tiene un parámetro de asimetría bajo, el perfil de intensidad del campo es simétrico, y como estamos considerando un parámetro de impacto bajo, la componente X es muy chica, ¿sí?, respecto a las componentes BI y BZ. Luego, con todas estas submuestras, ¿sí?, de nubes pertenecientes a la muestra QVEX, el objetivo es realizar un análisis de épocas superpuestas. Entonces, como cada nube tiene una duración diferente, el primer paso es normalizar el tiempo de cada nube magnética, de forma tal que inicien un tiempo normalizado 0 y finalicen un tiempo 1. Y luego se realiza un suavizado a partir del valor medio del perfil original, de forma tal que utilizamos una grilla uniformemente distribuida con 50 intervalos dentro de la nube y 50 intervalos antes y 100 intervalos después para obtener una visión de las condiciones del medio interplanetario antes y después del pasaje de la nube magnética. Y por último, ¿sí?, como cada nube presenta una helicidad distinta, ¿sí?, puede ser izquierda o derecha, y además el signo de parámetro de impacto está influenciando, se modificó el signo, ¿sí?, de las componentes Bx y Bi, de forma tal que todas las nubes magnéticas, ¿sí?, presenten una helicidad magnética positiva. De esta forma, entonces, podemos superponer en forma coherente todos los perfiles y obtener el único perfil superpuesto, ¿sí?, tal que realce las características comunes de las nubes y reduzca las particularidades de cada uno de los eventos. Y bueno, se puede ver, ¿sí?, que la intensidad del campo en el centro de la nube es máximo, la componente Bx, ¿sí?, es positiva y pequeña, justamente porque estamos considerando nubes con parámetro de impacto chico, y la componente Bi es negativa, ¿sí?, en el borde entrante, y positiva saliente, consistente con una helicidad magnética positiva, y la componente axial es positiva, ¿sí?, y máxima en el eje de la nube. Entonces vamos a definir, ¿sí?, como el borde entrante a la primera parte, ¿sí?, del primer borde hasta la mitad de la nube, y después el borde saliente desde el eje hasta el final. Y de esta forma, ¿sí?, podemos obtener un perfil genérico de la torsión magnética. Esta es la expresión, ¿sí?, de la torsión, que veamos que depende, ¿sí?, de la componente azimutal, donde la componente azimutal la podemos obtener a partir de las componentes X, y la dirección radial depende del parámetro de impacto. Entonces, introducir el valor del parámetro de impacto puede introducir una incertidumbre extra, ¿sí?, a la expresión de la torsión. Entonces, haciendo uso de la expresión de las líneas de campo en coordenadas cilíndricas, se puede obtener una estimación de cómo es la torsión en función de la componente X, utilizando las componentes BI y BZ. En esta figura de la izquierda, ¿sí?, se muestra en rojo el perfil del análisis de épocas superpuestas mostrado en el gráfico anterior. Y bueno, se observa, ¿sí?, que la torsión es prácticamente constante, con un valor de 12.8 radianes por unidad astronómica, y que crece levemente hacia el borde de la nube. Mientras que cuando x es igual a 0 estoy cerca del eje, y bueno, y acá se observa así un máximo valor que está asociado a que a medida que yo me acerco a valores de x igual a 0, BI cambia de signo, o sea, también se acerca a 0. Entonces, decidimos obtener una expresión de la torsión magnética en función de la distancia radial R, ¿sí?, ahora sí utilizando la cantidad Bφ, la componente azimutal, e introdujimos el valor del parámetro de impacto, y de esta forma obtuvimos el perfil, la figura que se observa a la izquierda, donde ahora la torsión es prácticamente constante, ¿sí?, y aumenta hacia los bordes, ¿sí? Este valor de constante es aproximadamente 11.5 radianes por unidad astronómica. Esto quiere decir que las líneas de campo realizan aproximadamente 1.8 vueltas alrededor del eje por unidad astronómica. Y bueno, también, o sea, se superpone con la torsión del modelo de Lundquist en rojo, que vemos que aproxima muy bien. Luego, para comenzar con los cinturones de radiación de Van Allen, ¿sí?, les comento que es una región,
¿sí? Del espacio, en donde las partículas energéticas cargadas se encuentran atrapados por el campo magnético terrestre, realizando una serie de movimientos ya conocidos, como es el giro de ciclotrón, el movimiento de rebote y los movimientos de deriva. Y una forma muy útil, ¿sí?, de describir la dinámica de estas partículas es a partir de el parámetro L, ¿sí?, el cual representa la distancia en radios terrestres a la cual una línea de campo atraviesa el ecuador magnético. De esta forma podemos describir, ¿sí?, el cinturón de radiación interior, que se encuentra entre L es igual entre 1.2 y 2.5, que está dominado por la población de partículas son protones y electrones, y el cinturón de radiación exterior, que se encuentra entre L mayores que 3 y menores que 8, donde prácticamente dominan electrones de entre 10 kiloelectronvolt y 10 megaelectronvolt. ¿Y por qué decidimos hacer un estudio de las partículas energéticas atrapadas en campo magnético, o sea, en los cinturones Van Allen? Básicamente porque por esta zona orbitan distintos satélites, como por ejemplo se encuentran los satélites geoestacionarios, la constelación de satélites de posicionamiento global, Galileo, GPS, y también, o sea, se encuentra la Estación Espacial Internacional, satélites de órbita polar, etc., que pueden tener diversos efectos, ¿sí?, sobre los satélites. Por ejemplo, los electrones de menor energía pueden generar una carga superficial de la estructura del satélite, o los de mayor energía producen una carga interna profunda. Pueden afectar los paneles solares, ¿sí?, produciendo daños por radiación, y bueno, y diversos efectos. En la primera parte sí habíamos estudiado las nubes magnéticas, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de una nube del catálogo de QBEST que ocurrió el 22 de octubre del 2011, que fue observada, ¿sí?, en el entorno terrestre 2 días después, ¿sí?, el día 24, donde bueno, acá se puede ver, ¿sí?, la suave rotación de las componentes del campo, y que pocas horas después tuvo su repercusión en el campo magnético terrestre, representado con este índice de actividad geomagnética KP, ¿sí?, donde se puede ver que por 9 horas aproximadamente el valor de KP fue mayor que 5, indicando que ocurrió una tormenta geomagnética. Hay varios estudios que indican que las tormentas geomagnéticas pueden afectar el flujo de electrones, o sea, y en distintas formas, ¿no?, como que puede aumentar o disminuirlos. En particular, este evento, ¿sí?, que ocurrió a fines de octubre del año 2011, produjo un aumento en el flujo de electrones, indicado acá en esta barra de colores. Entonces, para este estudio se utilizaron los datos del satélite argentino SAC-D, que es un satélite de órbita polar sol sincrónica, es decir, que pasa por cada punto del planeta, ¿sí?, a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y con una inclinación de 98 grados. Los datos están disponibles, fueron disponibles entre agosto de 2011 a junio de 2015, y bueno, la órbita alcanza una altura de 657 kilómetros. El instrumento que utilizamos de este satélite es el ICAR-ENG, que provee información de flujo integral de electrones omnidireccional, con un amplio rango de valores de L, ¿sí?, entre 1.1 y 8, y un amplio rango de energías, entre 0.250 MeV hasta 1.2 MeV, dividido en 19 canales, y cadencia temporal de 16 segundos. Entonces, como ya habíamos visto con el caso particular de la nube magnética anterior, acá lo que se presenta es el flujo de electrones, ¿sí?, para 2 canales de energía, mayor que 0.270 y 0.802 MeV, en función del tiempo, o sea, estos son todos los datos de la misión del SAC-D. Y bueno, el parámetro L, ¿no?, ya habíamos dicho que entre L igual 3 y 8 estamos en la región del cinturón de radiación exterior. Y lo que se observa, ¿sí?, es que con el tiempo no es constante con el tiempo, sino que se observan periodos donde el flujo aumenta, ¿sí?, pasando de colores más verdes a estos colores rojos, son los valores de flujo más intenso, que también se observa en los electrones de mayor energía. Y abajo de todo, ¿sí?, es el índice de actividad geomagnética KP, en donde la línea indica el umbral de 5, y vemos que estos aumentos corresponden en su gran mayoría cuando existe actividad
tormenta geomagnética, ¿sí? Cada uno de estos aumentos corresponde con un valor de Kp mayor que 5. Y si queremos ver cómo es la distribución espacial, ¿sí? De estos flujos, lo que observamos, este es el campo medio, ¿sí? Del flujo de electrones para toda la misión. Hay un valor máximo, en lo que se conoce como la anomalía magnética del Atlántico Sur, ¿sí? Que es una región donde el campo magnético terrestre se ha debilitado y por lo tanto las partículas energéticas atrapadas alcanzan menor altura, y un segundo máximo relativo, ¿sí? En el óvalo auroral. Luego, lo que hicimos fue realizar un campo medio, ¿sí? Del flujo de electrones cuando durante el día hubo tormenta geomagnética. Eso lo definimos que si durante un periodo de 24 horas el índice Kp alcanzó al menos una vez el umbral de 5, ¿sí? Separábamos ese campo diario, ¿sí? Y bueno, luego nos construimos un campo medio con todos los días donde el valor de Kp fue mayor que 5. Y algo similar hicimos con periodos calmos, donde un día lo consideramos calmos cuando el índice Kp es menor que 3 durante las 24 horas. Entonces, al restar el campo medio de días con tormenta menos el campo medio calmo, lo que se observa sí son básicamente valores positivos, lo que estaría indicando que el flujo de electrones, ¿sí? Durante los periodos de tormenta fue mayor que los periodos calmos, y en particular los máximos se observan en la región de la anomalía magnética del Atlántico Sur y en las zonas aurorales. Un estudio, bueno, y por último, nada, esta región sí que las consideramos como la anomalía del Atlántico Sur, la definimos a partir del valor que alcanza, ¿sí? El percentil 98. Entonces, como la idea ahora es, el objetivo es estudiar, ¿sí? Estos flujos extremos de electrones, lo que se hizo fue, o sea, lo que queremos es estudiar cómo es el comportamiento de la cola de las funciones de distribución, y definimos estos extremos a partir de los excesos, o lo que se conoce como el pico sobre un determinado umbral, y la función más adecuada para poder describir el comportamiento de estos excesos es la función de densidad de probabilidad de Pareto, que depende básicamente, el comportamiento, ¿sí? Depende básicamente de este parámetro kappa, que se conoce como el parámetro de forma, en donde sí, por ejemplo, si kappa es igual a 0, significa que la función de densidad de probabilidad tiene una cola que decae en forma exponencial, que si kappa es positivo, esta función de densidad de probabilidad tiene un decaimiento polinómico, o si es negativo, tiene un decaimiento como ley de potencia. Entonces, la función de distribución acumulada, ¿sí? De Pareto presenta la siguiente expresión, en donde, como ya dijimos, depende de este parámetro de forma kappa y de un parámetro de escala sigma, y la variable es este y, que estaría indicando los excesos, es decir, aquellos valores del flujo de electrones que superan un cierto umbral U, en donde ese umbral lo definimos, corresponde ¿sí? Al valor del percentil 90, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá está el flujo de electrones para un determinado canal de energía y para un determinado rango de L, ¿sí? Nuestra nueva población ¿sí? De excesos está dado por todos estos valores que superan el umbral. Entonces, esto lo hicimos para 7 rangos de energía, ¿sí? Entre 0.270 MeV y 0.802 MeV, y en 7 rangos de L, entre 3.5 y 5, separados con un ancho de 0.25. Y el mismo estudio lo hicimos para la región de la anomalía del Atlántico Sur, en un rango de energía más acotado, y en la región delimitada, ¿sí? Por el slide anterior. Entonces, la función de distribución acumulada de las observaciones para los 7 canales de energía y para los 7 rangos de L, si acá solamente muestro la figura de 2, si fueron ajustados con la función de distribución acumulada de Pareto. Entonces, para cada una de estas curvas obtuvimos una estimación de cuánto es el parámetro de forma y el parámetro de escala, y en particular en esta tabla sí se muestra el parámetro de forma kappa, ¿no? Que como ya dijimos, es el que me estaría indicando cómo es el decaimiento, ¿sí? Cómo es el comportamiento de la cola de la función de distribución. Y lo que se observa es que
kappa es prácticamente negativo, ¿sí? Para valores mayores que L igual 4. Y en algunos casos, ¿sí? Que están marcados en negritas, estos valores negativos son significativamente estadísticos, ¿sí? O sea, con un 95% de confianza. Y por último, en esta sección, ¿sí? Lo que se hizo fue calcular los valores de retorno, es decir, cuánto es el flujo máximo de electrones esperado a 10, 50 y 100 años. Y lo que se observa es que el flujo máximo, ¿sí? Decrece a medida que yo aumento la energía de los electrones, y además que, bueno, a medida que yo espero más cantidad de años, ¿no? Como de esperar, el flujo de electrones máximo es mayor, pero no es de forma lineal, ¿sí? ¿No? Sino que primero aumenta de 10 a 50, pasa de 3.5 a 4.5 por día a la 4, y luego el aumento es cada vez menor. En el capítulo ¿sí? de meteorología del espacio, la motivación de por qué quisimos avanzar en un sistema protooperativo meteorología del espacio es porque, bueno, Argentina cuenta con un plan espacial, ¿sí? En donde tiene en órbita 2 satélites geoestacionarios, y además cuenta con satélites de observación terrestre en órbita polar. La Argentina, Sudamérica, en realidad se encuentra influenciada por la anomalía magnética del Atlántico Sur. Y también, sí, como comenté al principio, tanto la Organización de Aviación Civil y la OMM han comenzado a desarrollar programas y actividades relacionadas con la meteorología del espacio. Y por último, bueno, la pertenencia a un grupo interdisciplinario e interinstitucional, como es el Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, y mi formación como licenciada en Ciencias de la Atmósfera brinda un camino natural hacia lo operativo. Entonces, una de las actividades operativas o productos que fueron desarrollados son los boletines semanales, ¿sí? Los cuales resumen la información de las condiciones del Sol, medio interplanetario, magnetósfera, ionósfera, en un periodo de 7 días, ¿sí? Y cada una de estas regiones, secciones, digamos, contienen, ¿no? Información más específica de distintas cantidades, las cuales las resumimos y nosotros las observamos a partir de distintos productos que fuimos desarrollando, ¿sí? Y todos estos productos, ¿no? Requieren de un algoritmo, ¿sí? Que un trabajo para detectar cuáles son las bases de datos que ofrezcan datos en tiempo real, ¿sí? Generar un código, procesarlo, ¿sí? Dejarlo abierto en un código del grupo, hacer una documentación de cada uno de estos productos, indicando cuál es el valor agregado, cuáles son los tiempos de adquisición de datos y demás cosas. Y bueno, nunca va a faltar, ¿no? Las reuniones de generación de idea y la mejor forma de visualizar estos datos, los cuales luego lo dejamos públicos en un sitio web. También se desarrolló un sistema de alertas ante eventos extremos, en particular alertas por tormentas geomagnéticas, ¿sí? Ya habíamos hablado más o menos del índice geomagnético KP, entonces cuando este índice es mayor que 5, o bien otros dos índices geomagnéticos como es el KSA o el DCT, superan dichos umbrales, se emiten las alertas. Luego las tormentas de radiación, ¿sí? Haciendo observaciones del flujo de protones con energías mayores que 10 MeV. Luego cuando ¿sí? La variación de la cuenta de rayos cósmicos excedan un cierto umbral ya definido. Luego están las alertas por bloqueos de radio, que se emiten cuando el flujo de rayos X medidos por GOES es igual o mayor a una figuración de clase M. Y por último, la alerta de flujo de electrones, cuando el flujo de electrones o la afluencia de electrones, es decir, el flujo acumulado en 24 horas, supera algunos umbrales ya definidos e indicados. Entonces, todas estas actividades ¿sí? Fueron marcadas en las actividades del grupo, ¿sí? Donde se muestra acá la generación de los boletines semanales y la generación de distintos productos operativos, los cuales están disponibles en el sitio web del grupo. Y bueno, nada, todo este esfuerzo sí que fue realizado hace varios años, dio sus frutos también en enero del año 2020, cuando el laboratorio, cuando LAB sí fue considerado como uno de los 3 centros de advertencia regional de meteorología del espacio latinoamericano.
Bueno, y por último, como para ir cerrando, ¿sí? Lo que en el resumen y las conclusiones, en el capítulo 3, fue que se reanalizó un conjunto de 173 nubes magnéticas identificadas con el catálogo de Lepping, ¿sí? Donde se analizaron dos métodos distintos para encontrar la correcta orientación. Yo acá comenté solamente la rotación que hicimos a partir de los ángulos θ y φ que ofrece Lepping, pero también se trabajó con la orientación con el método de minimum variance. Encontrando que ambos métodos orientan las nubes magnéticas de forma similar, lo que confirma la robustez del método de varianzas mínimas. Luego se analizaron los perfiles temporales de cada nube y de su entorno, ¿sí? Para obtener una muestra de nubes simétricas. Vimos cómo a partir, ¿sí?, de hacer un ajuste, esta submuestra con calidad de ajuste Q1-2, cómo definimos el valor umbral para tener parámetros de impacto pequeño y asimetría pequeña, y luego aplicamos, ¿sí?, el método de análisis de épocas superpuestas con el fin de encontrar un perfil típico de las nubes y así encontrar el perfil genérico de la torsión magnética. Y como resultado encontramos que la torsión magnética prácticamente es constante, ¿sí?, cerca del eje, y aumenta hacia los bordes. Luego en el capítulo 4 estudiamos los flujos de electrones energéticos en el cinturón de radiación de Van Allen, con datos obtenidos por SAC-D, donde se estudió la cola de la función de distribución, es decir, los valores extremos, del flujo de electrones diarios en distintos rangos de energías, y también lo estudiamos en la anomalía de Atlántico Sur, que en esta presentación no mostré los resultados, pero no se obtuvieron datos con significancia estadística. Entonces, nos quedamos con el cinturón de radiación exterior, y bueno, encontrando que para L mayores que 4, los valores de capa son negativos, lo que sugiere que la función de distribución acumulada de los eventos extremos es finita. Y luego, finalmente, sí, se calcularon los valores extremos de los máximos flujos de electrones esperados a 10, 50 y 100 años. Y en el capítulo 5, ¿sí?, se describieron los aportes relacionados a las actividades protooperativas de meteorología espacial desarrollados por LAM. Algunos ejemplos de los productos desarrollados son los boletines semanales, el sistema de alertas, los distintos productos que están ofrecidos en el sitio web, todos que cuentan con su documentación asociada. Y nada, como a modo de ejemplo de cuáles fueron un resumen extra, ¿sí?, de lo que es la tesis, está el siguiente word cloud, donde bueno, se ve que campo, flujo, electrones solar son una buena resumen de esta tesis. Como perspectivas a futuro, ¿sí?, es comenzar a indagar en el estudio ahora de nubes magnéticas no simétricas, ¿sí?, y avanzar con una publicación en progreso, empezar a vincular el estudio de la configuración magnética de las nubes magnéticas con la geoefectividad. Este era un trabajo que ya venía agendado para realizarse en el 2020, pero bueno, las condiciones sanitarias hicieron que se postergue, esperemos que sea para el año que viene. Luego continuar con los productos operativos de meteorología del espacio, ¿sí?, de forma tal, por ejemplo, avanzar en un algoritmo de detección automática de fulguraciones solares, y también ofrecer estos datos, ¿sí?, no solo en forma operativa de los últimos 7 días, sino que el usuario pueda elegir distintos rangos y graficar periodos anteriores. Y por último, sí, indagar y desarrollar distintos productos operativos a partir de algoritmos de Machine Learning. Y bueno, como siempre, sí, seguir creciendo y aportando como miembro del grupo LAM. Bueno, acá les dejo un listado, ¿sí?, del aporte original que surgió de este trabajo de tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vanina. Bueno, ahora debemos pasar a la parte de devolución del jurado, pero antes quería, en nombre de la subcomisión de doctorado del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, agradecerle especialmente a los tres haber aceptado esta responsabilidad. No sé si alguien quiere comenzar. Si quieren, empieza.
Dale, No gracias hay Laura. nadie que... bueno, nada, primero te felicito, Vanina, me gustó muchísimo el trabajo escrito, está muy bueno. Encontré nada, 2 typos menores, está muy, muy bien escrito. Y felicitarte también por la presentación, que me pareció muy original y me parece que hiciste una síntesis muy interesante. Eso también es muy valioso. Así que nada, primero que nada, te felicito. Me gustó mucho la presentación, cómo elegiste contar tu trabajo. Así que bueno, nada, eso está muy bien. Bueno, y te quería hacer 2 preguntas respecto al tema de las nubes magnéticas. Uno es que vos usás 2 métodos, uno el de la publicación de Moulin de 2019 y el otro el que comentás acá. Y la verdad que no recuerdo si lo leí o no. Vos elegís los dos y al final más o menos no hay tantas diferencias entre ambos, uno te da un poquito más grande. ¿Hay alguno de los dos que sea más rápido a nivel operativo, que finalmente termine siendo el más económico para el trabajo cotidiano? Y en realidad, o sea, el primer ajuste, o sea, la que está en la primera parte del capítulo de nubes, es el más rápido porque básicamente es hacer la rotación, ¿sí? De coordenadas GCE a las coordenadas nubes y ahí poder obtener información sobre la torsión magnética. Y la segunda parte, por ahí ya eso requiere realizar un ajuste, definir un valor que se conoce como el factor de asimetría, requiere por ahí un trabajo más, pero a la hora, si se pule bien y a la hora de estar operativo, creo que se podría. Igualmente veo difícil que pueda ser aplicable a cualquier nube que me llegue a las observaciones. Si este trabajo fue realizado en un subconjunto de nubes que son una rotación bien suave, ¿sí? que no sufrieron erosión, ¿no? Se comportan bien, capaz no sea muy directo obtener el perfil de la torsión para todas las nubes que me lleguen a la Tierra. Ok. Bueno, y ahora justo esto que engancha, porque respecto de las nubes, ¿no? En realidad vos elegiste ese catálogo y elegiste una subsección que entiendo que también está enganchado con la metodología esta que fuiste desarrollando. Y en algún momento lo mostrabas acá también, viste, vos tenés las nubes, digamos, buenas, en el sentido de que serían las nubes 2, 3, versus las nubes malas, el número por ciclo solar, más o menos, va en el gráfico, ese gráfico que tenías en celeste y naranjita. ¿Quieres que lo ponga? No, en realidad, si te acordás, sí. Y justamente uno ve que, digamos, el número de nubes buenas varía un poco, no es que está constante a medida que pasa el tiempo. ¿Tenés idea de qué depende eso? ¿Depende de wind, de la posición de wind, a qué está asociado? Si es que se sabe. En realidad eso me dio curiosidad. Sí, tendría que ver en qué fase está, pero imagino que sí, para no decir. Pero depende, ¿no? De con cuántas nubes interactuó, ¿no? A ver. Del nivel de aislamiento, digamos, de la nube. Claro, Por decirlo esta de de alguna acá manera. abajo, me decís. Sí, o sea, cuando, por ejemplo, la de Q3, ¿no? Acá me decís. A ver, yo estoy viendo, ahí está, sí, esa. Claro, sí, o sea, cuando yo estoy aproximadamente cerca del máximo, el ciclo solar, dominan, ¿no? Tengo mayor cantidad de nubes magnéticas mal ajustadas, ¿no? Y bueno, todo esto puede estar asociado a que a medida que fueron avanzando por el medio interplanetario, no fueron sufriendo más erosión o por ahí interaccionaron con otras nubes, los cuales no llegaron tan limpitas como cuando fueron eyectadas desde la corona solar. Entonces, Okay. hay mayor cantidad de nubes mal ajustadas que de las que se comportan bien, que son las barritas azules. Buenísimo. Y la última. Ahora que ya estás casi doctorada, ¿qué recomendación puedes hacer respecto de los catálogos? Porque vos finalmente usaste uno, pero en la tesis comentás que miraste varios y bueno, hablás un poco más. Ahora, digamos, ya desde el otro lado, más profesional, ¿qué puedes decir de los catálogos? Bueno, o sea, depende ¿Algún mucho, ¿no? comentario, algún consejo?
no sé, yo me quedé con este catálogo que la verdad se mantiene como referente y se actualizan con el tiempo, ¿sí? No es un catálogo estático que se terminó, no sé, en el año 2015 cuando se publicó el trabajo, sino que si el día de mañana uno quisiera repetir este mismo estudio con un catálogo más amplio, ¿no? Ya con el mismo procedimiento, ¿no? Porque viene de la misma tabla todo, pero se agregan eventos nuevos, se podría repetir y confirmar, ¿no? O rechazar el estudio realizado. Y además, bueno, que este catálogo cuenta, ¿no? Como distintas cantidades que fueron obtenidas porque utiliza el modelo de Landquist, entonces no solamente es el inicio, final, velocidad, sino que, bueno, hay la orientación del eje que es primordial. Depende, ¿no? Del objetivo que tenga cada investigador a la hora de definir su estudio. Okay, nosotros dependíamos buenísimo. totalmente de obtener la orientación del eje de la nube. Claro, sí, entiendo cuál era. Sí, entiendo. Bueno, listo por mi parte. Bueno, muchas gracias, doctora Morales. Ahora pasaríamos al segundo jurado. No sé si el doctor López Fuentes o el doctor Aspilicueta. Sí, si quieren yo puedo seguir. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Bueno, me sumo a las palabras de Laura respecto de la presentación. Me gustó mucho, el trabajo está muy bueno, muy completo, mucho trabajo se nota que hay, y la presentación también fue muy así, didáctica y bien llevada, digamos. Así que bueno, y felicitaciones por todo el trabajo hecho. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a ver si trato de resumir un poco y reduzco un poco. Es más que nada por curiosidad muchas de las cosas, ¿no? Me gustó mucho el resultado del perfil de Twist a lo largo del radio de las nubes. Parece muy interesante. Me hace pensar un poco en esto de que Twist esté acumulado en los bordes, si no tiene que ver con el hecho de cómo la helicidad es inyectada en las estructuras, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Y si esto tiene que ver, y esa es una pregunta, si te parece, que tiene que ver con alguna parte de la historia de la estructura magnética, tanto en el Sol como, qué sé yo, cuando era un filamento, en algún momento, si la manera en que fue torsionada puede tener que ver con eso, o si este tipo de perfil proviene de la historia evolutiva de la nube a lo largo del sistema solar, o que si hay, y bueno, relacionado con eso, si hay modelos de esta evolución, digamos, si compararon con esta estructura, o si en las observaciones, por ejemplo, en las observaciones de CMEs, ¿no? Cuando uno mira la CME en determinada proyección, uno puede, no sé si, digamos, son muy complicadas las observaciones CMEs, pero uno podría inferir de alguna manera, por la densidad o por lo que fuera, cómo es ese twist. Y si eso se compara o no con lo que encontraste. Claro. Sí, el hecho de que nosotros elegimos, ¿no? Esta submuestra de QVEST, ¿no? Bien definidas, simétricas y demás, lo que estaríamos tratando y obtener, ¿sí? La torsión magnética de ese subgrupo, lo que esperamos es que eso sea bien representativo, ¿sí? Del flux rope cuando fue formado en el Sol, ¿sí? Y que no haya sido afectado en su pasaje, ¿sí? Por el medio interplanetario. Entonces, creemos sí que esta torsión, sí que encontramos el perfil, es algo muy representativo de lo que ocurrió sí, en el origen. No comparamos si había otros estudios ya que estudian el twist en el Sol, ¿sí? A ver qué tipo de resultados obtenían, pero podría estar bueno a ver si modelaban el flux rope, ¿sí? Ya de la parte más, comparar, ¿no? Con trabajos en física solar. Y la otra cosa que está relacionada también con esto es, si volvieron para atrás, o volviste para atrás con la comparación del perfil genérico obtenido con SEA, con los casos particulares más lindos, digamos, las nubes mejor comportadas, si de alguna manera responden con este mismo perfil. Pues yo sé que, bueno, con todas tal vez es complicado, pero como para hacer una vuelta y una especie de chequeo de sanidad mental, de quedarse tranquilo de que los mejores casos que tengo se parecen a lo que obtuve con el SEA, ¿no? ¿Hiciste eso? Claro. Sí, o sea, el twist en sí no lo calculé para un evento particular. Sí, el superpose, el SEA se corresponde, o sea, cuando mirás evento por evento individual, sí son muy iguales,
pero de ahí de calcular el twist para un evento particular, no lo hicimos. Está buena la idea. Más que nada, la pregunta es porque, o la sugerencia es por el hecho de que a uno siempre le queda la duda con nuestro procedimiento SEA, si algunos de los efectos que uno ve no son consecuencia del promediado y en realidad no reflejan realmente la estructura verdadera de lo que uno está viendo. Digo, ¿no? Como si uno tuviera un montón de nubes con radios distintos, podría ser que las nubes más grandes tengan unas características diferentes a las nubes chiquitas, y cuando uno hace el promedio normalizado, la física de dos objetos distintos termina dándome un promedio que no se parece a ninguno de los dos, o que tiene un poco de cada uno, digamos. Más que nada por ese lado, la pregunta, si no estaría piola volver para atrás y mirar un poco las nubes y decir, bueno, me quedo tranquilo, ¿no? de que esto está funcionando como yo esperaba. Claro. Sí, está buena la sugerencia, lo vamos a tener en cuenta. Y después, una pregunta respecto de los métodos de determinación de la estructura de las nubes. ¿Vos sabés si hubo métodos así, o alguien ha probado de usar métodos de ajuste con métodos de probabilidad bayesiana y ese tipo de cosas para los parámetros no sé, Monte Carlo y cosas por el estilo? O tal vez el método del catálogo de Lepping funciona de esa manera, qué sé yo, no sé. No, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero... No, la pregunta es si sabés si alguien usó métodos de tipo probabilidad bayesiana, o tipo machine learning, o herramientas de este tipo probabilísticas, para encontrar los perfiles de las... Porque creo que estos son de comparación de correr con todos los parámetros y comparar con las observaciones, ¿no? Sí, últimamente, o sea, el número de publicaciones donde empiezan a utilizar distintos algoritmos de machine learning para obtener propiedades de las nubes está creciendo. La verdad que todavía no llegué a leer, sino que yo me leía de mucho más atrás de distintos modelos unidimensionales. Es más, ahora hay todo dimensional o tridimensionales, ¿no? Pero digamos que nosotros para arrancar, ¿no? Empezamos con el más básico, unidimensional, para entender bien toda la física que había detrás. Pero sí, todo esto avanzó un montón, ya con modelos tridimensionales e incluso también aplicando distintos algoritmos de machine learning para poder describir distintas propiedades de las nubes. Bueno, y gracias. Respecto de las distribuciones de partículas, ¿no? Ahora pasando a la parte de los cinturones de Van Allen. A mí me llamó la atención esto, digamos, acá es donde me pongo, las preguntas se vuelven un poco más tontas porque, digamos, yo no estoy en el tema y entonces las cosas que no entiendo lo pregunto más que nada por curiosidad. Las distribuciones que vos mostrás ahí, que son la cola de la distribución, digamos, los instrumentos, los detectores, detectan mayor parte de la distribución. Yo no lo escucho más a Marcelo. No, yo tampoco, se cortó, se ve. Yo tampoco lo perdí, sí. Sí, lo perdimos a Marcelo. Bueno, hay dos opciones. ¿Esperamos un minutito o pasamos al doctor Azpilicueta? Y después retoma Marcelo. Bueno, como ustedes digan. Bueno, le invitamos, doctor Azpilicueta, con Bien, sus comentarios. bueno, para empezar quiero agradecer a Sergio, a Vanina, bueno, y a la subcomisión haberme invitado a participar como jurado de la tesis, que resultó muy, muy interesante. El segundo punto que quiero mencionar es respecto del trabajo. Bueno, la evaluación que hice, como en cualquier tesis, marqué 3 puntos. El primero es el trabajo en sí hecho, que es muy bueno y muy interesante. Está bien planteado y sigue una lógica muy rigurosa. Así que eso es muy, muy bueno. El segundo punto es el documento en sí de la tesis, que como dijo Laura, está muy bien escrito, tiene un flujo muy natural, lo que facilita la lectura y se va volviendo más interesante. Y bueno, lo que faltaba, el tercer punto que me faltaba evaluar era la presentación, que la presentación estuvo muy bien,
me gustó mucho. Vi que alguna cosa de la que hablamos en la reunión, ¿no? Lo incluiste, el vínculo entre los dos elementos que involucran la tesis, las nubes y después los flujos de partículas. Pusiste ahí un ejemplo que me pareció interesante. Me parece interesante, sería interesante ver una estadística, ¿no? Como hablábamos en la reunión, de cuántas de las nubes terminan produciendo fenómenos en los flujos que son detectables, ¿no? Y estudiar un poco si hay alguna casuística ahí. Bueno, retomando, la presentación estuvo muy buena, muy interesante. Y bueno, comentarios, todos los comentarios y las preguntas ya las hice en la reunión que tuvimos hace un tiempo, así que no tengo nada para agregar acá. Quiero felicitarte a vos por el trabajo, por el título, y felicitar también a Diego por todo el trabajo involucrado en la tesis. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, y volvemos con el doctor López Fuentes, que lo tenemos de vuelta. Sí, me parece que me puse muy preguntón y me apretaron el botón de eject. Te echaron, no, te echaron. Me echaron, sí, sí. Bueno, producto corto entonces. No, la pregunta era cómo son las distribuciones completas. Si vos estás tomando solo la cola porque los instrumentos toman esa parte o porque vos estás seleccionando solo porque te interesan los de mayores energías. No, yo me enfoqué directamente a los de mayor energía por justamente sí, el interés que tiene para en los eventos extremos. Okay. O sea que las distribuciones son más amplias que eso que vos mostrás. Sí, sí. Okay. Sí. Okay. Y la última pregunta tiene que ver con la parte operativa. Me llamó la atención este flujo, porque tiene un montón de información, la página y digamos, todo el sistema, y ahí veo que hay mucho trabajo hecho. ¿Cómo es la conexión con, por ejemplo, la NOAA, ¿no? Con la parte de Space Weather de la NOAA? Si ustedes tienen como un convenio y un pipeline de información directa, o alguien levanta los datos de la página y los pone en la página del LAMP. ¿Eso cómo funciona? Si tienen un convenio, si piensan en algún momento tener un convenio, si eso va automatizado o va a automatizarse en el futuro. Esa es una duda que me quedaba. Bueno, con NOAA, no sé, no, o sea, ellos ofrecen los datos en tiempo real de los últimos 7 días nomás. Y la verdad que, o sea, fue una tarea de identificar cuál era la base de datos que ofrecía los datos en el menor tiempo, ¿no? Casi en tiempo real, donde sí hay una colaboración y que hay un convenio que se va a firmar creo, mañana, ¿no? Es con México y con Brasil, donde ahí sí estamos trabajando para poder compartir datos y obtener, compartir productos, ¿no? Bueno, nosotros ya por sí tenemos un producto de tech que fue en colaboración con Embrace, con INPE, y bueno, y la idea es, por ahí no tanto con NOAA, pero del lado latinoamericano sí avanzar en colaboraciones, que como comenté ya mañana se va a firmar un convenio. Bueno, felicitaciones. Y respecto de la pata argentina, digamos, ¿no? O sea, la relación con las organizaciones locales que podrían llegar a, digamos, beneficiarse con el conocimiento que ofrece la página y todo eso. ¿Hay un feedback en eso? ¿Cómo son las conexiones que tienen con las organizaciones locales? Y, digamos, cómo este producto nutre de alguna manera a esas organizaciones y cómo reciben feedback de esas organizaciones a su vez, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que nosotros hacemos por ahora es todavía protooperativo, ¿sí? Pero igualmente hay comunicación, por ejemplo, con CONAE, ¿sí? Nosotros cuando ofrecemos cursos, por ejemplo, o sea, vienen y se capacitan, ¿no? Gentes del servicio meteorológico. Hay interés, pero todavía como que no se termina de cerrar, pero bueno, imagino que nosotros ya estamos todos preparados para en el momento que necesiten de nuestra ayuda, estamos dispuestos a colaborar y brindar todo nuestro conocimiento. Pero bueno, estamos esperando que llegue el momento. Bueno, perfecto. Bueno, felicitaciones de nuevo y bueno, gracias por las respuestas. Gracias. Bueno, ¿querés agregar algo más, Vanina? Sí, quería, bueno, básicamente agradecer, ¿sí? A todas las personas que me acompañaron en estos, originalmente iba a ser 5 años, pero con la pandemia y prórroga terminaron siendo 6. Nada, desde la presencialidad hasta las
los coworking virtuales que hicimos en plena pandemia, apoyando, ¿no?, todo el tema de la escritura, de exposición. Nada, a mi familia, a las personas que conocí en estos congresos, y nada, agradecer fuertemente a ellos. Bueno, muchas felicitaciones. Bueno, lo que viene ahora, hasta acá llegamos con el vivo por YouTube. Ahora la idea es que cortamos la transmisión en vivo, porque viene la parte de que el jurado tiene que deliberar, ¿sí? Por supuesto lo hace en privado. Así que les agradecemos a todos los que nos están escuchando, y bueno, y felicitaciones Vanina y a su director Sergio Dazo. Muchas gracias.